El octavo llamaban Asuán, es lo mismo que brujo, que le veían volar y dicen mataba y comía carne humana. Este texto lo escribió el fraile Juan de Plasencia en Filipinas el año 1589, dentro de sus anotaciones sobre las costumbres de los indios tagalo, unos indígenas filipinos. Y es el primer documento escrito que tenemos sobre los Asuán, unas criaturas míticas muy temidas en Filipinas de las que, como nos comenta este fraile, incluso llegaban a comer carne humana. Y no es una leyenda que se circunscriba a este periodo de colonización y evangelización de Filipinas, sino que se extiende más allá en el tiempo. 3 siglos después, el historiador y etnógrafo Fernando Blumentritt escribía unas entradas sobre los Asuán en su diccionario mitológico de Filipinas del año 1895. Literalmente decía: los Asuán son demonios nocturnos que pueden tomar cualquier forma, como la de un perro, gato, pájaro o cualquier otro animal. Los Asuán prefieren llevarse a niños abandonados y caminantes solitarios. Con su lengua horriblemente dilatada, negra y flexible como la seda, extraen fetos de mujeres embarazadas. Y este mito ha pervivido incluso hasta nuestros días. Hay algunas tribus indígenas todavía en Filipinas que llevan ropajes de color rojo porque se dice que ahuyenta a los Asuán, y en algunos orfanatos a los niños recién nacidos les siguen poniendo un lazo de ese color. Y esta leyenda se entremezcla a finales del siglo XX con una historia muy distinta, una historia también distante en el tiempo y en el espacio. 23 de marzo de 1997, domingo. Es un día soleado en la ciudad neoyorquina de Buffalo. Nuestro protagonista, quizás saboreando su café porque es domingo, abre el periódico The Buffalo News. No sabemos si se detuvo en la sección de economía, en la de deportes, porque realmente sabemos muy poco sobre esta persona. Sí que sabemos que era un varón afroamericano y que tenía un alto riesgo de padecer diabetes de tipo 1. Y también sabemos que ese día algo llamó la atención en este periódico. Un anuncio, En este anuncio se pedían 20 voluntarios para una especie de experimento científico de no sé qué del genoma y daban dinero. Suponemos que a nuestro protagonista, al que por razones que luego explicaré le llamaremos RPCI 11, le haría falta este dinero. Así que se puso en contacto con los anunciantes, acordó con ellos una cita y en esa cita le sacaron una muestra de sangre. Entonces no lo sabía, pero iba a formar parte, a ser el protagonista de uno de los hitos científicos más importantes de principios del siglo XXI, el primer borrador del genoma humano. Los que tengáis una edad recordaréis esta imagen. Es el anuncio el 26 de junio del año 2000 por parte de Bill Clinton de la finalización del primer borrador del genoma humano. Este anuncio concluía 13 años de un proyecto que pretendía obtener más información sobre nuestro genoma para así utilizarlo en investigaciones científicas y tratamientos médicos. Como fruto de este proyecto se obtuvo el primer genoma humano de referencia, es decir, la secuencia de 3.200 millones de letras que conforman nuestro ADN. Fijaos en el nombre que se le da, genoma de referencia. ¿Es realmente de referencia? Es decir, ¿es representativo de toda la población mundial? Bueno, a priori podríamos decir que sí, porque al fin y al cabo compartimos el 99,9% de nuestro genoma. Y es de imaginar que para crear este genoma de referencia utilizarían muestras de todo el mundo, de distintos grupos étnicos, poblacionales, etcétera, ¿verdad? Pues no. Para crear este genoma de referencia utilizaron muestras de 20 voluntarios, los 20 voluntarios de aquel anuncio de Buffalo News. Y hoy sabemos más. Sabemos que la inmensa mayoría de ese borrador del genoma de referencia es de solo uno de esos voluntarios, el denominado por privacidad sujeto RPCI 11. Sí, el protagonista de nuestro café matutino con el periódico es el responsable de 2/3 del genoma de referencia. Puede que os preguntéis si hay mucha diferencia entre este genoma de referencia y el de cualquiera de vosotros. Hay estudios que apuntan que esta diferencia podría ser de 14 millones de letras. 14 millones frente a 3.200 millones. Parece poco, claro, pero ahí puede haber un problema genético. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la leyenda de los Asuán?
Bueno, pues al igual que ocurre con otros mitos, como por ejemplo vampiros, hombres lobo, tiene un cierto origen médico. Veréis, en 1975 un par de médicos filipinos localizó en la región una enfermedad que cursaba con síntomas parecidos al Parkinson y a otras patologías que se conocen como distónicas. Esta enfermedad se le conoce como distonía de Parkinson ligada al cromosoma X. Es una enfermedad muy rara. La sufren en todo el mundo menos de una persona por cada millón, aunque en Filipinas se triplica esta incidencia. Pero en la provincia de Capiz, en la isla filipina de Panay, la incidencia se dispara a 1 de cada 4.000. Es una enfermedad que, como nos han contado esta mañana, está ligada al cromosoma X, por lo tanto solo la sufren hombres, que tienen una serie de movimientos incontrolados de los miembros, temblores en la lengua con una salivación excesiva que les impide el habla y contracciones involuntarias de sus músculos. Si a esto le sumáis que estas personas, como podéis imaginar, por vergüenza no salen a la luz del día y solo salen de noche, pues ya tenemos las piezas completas para componer nuestra leyenda de los Aswang. Muy pronto en las investigaciones se encontró que el origen de esta enfermedad estaba localizado en el cromosoma X, en un gen que se llama TAF1. Pero pasaba algo curioso. Cuando iban a ver exactamente qué pasaba en esa región, qué cambio había, qué mutación, qué letra cambiaba por otra, y lo comparaban con el genoma de referencia, no había ningún cambio, estaba todo bien, era todo correcto. Y ese misterio se mantuvo durante muchos años, hasta relativamente hace poco, hasta 2018, que en un artículo publicado en la revista Cell se encontró la causa de este aparente misterio. Y es que la región donde aparece el problema genómico que causa esta enfermedad es una región del genoma que, pese a que es muy común en Filipinas, no está en el genoma de referencia. Pensad que cuando hacemos un análisis de ADN, lo que cogemos es el ADN de una persona, lo rompemos a trocitos, intentamos colocarlo encima de ese genoma de referencia. Es como si quisiéramos hacer un puzzle y para juntar las piezas miráramos la foto que aparece en la caja, que es lo que hacemos todos. Lo que ocurre aquí es que la región donde está ese problema no está en la foto de la caja, no está en el genoma de referencia. Hoy sabemos más. Hoy sabemos que esta enfermedad se produjo hace más de 2000 años en un solo hombre de la isla filipina de Panay y que, dadas las circunstancias de aislamiento de las islas y la elevada endogamia, se transmitió con mucha rapidez. ¿Y qué podríamos hacer para evitar que esto no ocurra, que haya enfermedades en regiones que no estén representadas en ese genoma de referencia? Bueno, pues lo que podríamos hacer es, en lugar de tener un genoma de referencia, que es una secuencia lineal larguísima de 3.200 millones de letras, ir añadiendo encima todas las variantes más comunes de la población en todo el mundo. De esta forma nos sale una estructura que ya no es lineal, una estructura con muchas ramas a la que llamamos pangenoma. La idea es que si ampliamos una región de este pangenoma, en lugar de ver una frase, una secuencia de letras, vemos una serie de caminos que representarían todas las posibilidades de esas combinaciones de variantes comunes en la población. Pues bien, el 10 de mayo de 2023 se publicó en Nature, otra vez en Nature, la otra vez fue en Nature y Science, un borrador del genoma humano, pero esta vez un borrador del pangenoma humano. Con él esperamos tener una mejor herramienta para investigar estas enfermedades genéticas, sobre todo aquellas que aparecían en regiones que no estaban representadas en ese genoma de referencia. ¿Y qué pasó con la enfermedad, con la distonía de Parkinson? Bueno, pues a día de hoy no tenemos cura. Solo hay tratamientos paliativos que no mejoran demasiado los síntomas y solo lo hacen de forma temporal. Pero hay que decir que hace relativamente poco que conocemos el origen de la enfermedad, en parte porque teníamos un genoma de referencia poco representativo de toda la población mundial. Quién sabe si con más años, más investigaciones, consigamos encontrar una cura para esta enfermedad y así quizás terminar para siempre con esa maldición de los Aswang. Muchas gracias.